Buenos días a todos. Sí, se escucha creo que muy duro, ¿no? Escucha bien, vale. Mientras que los niños van saliendo, ¿cómo están ustedes? ¿Bien? Me alegra verlos otra vez. Es una bendición compartir la palabra de Dios. Es una bendición que Dios nos hable, y hoy no va a ser la excepción. Estamos aquí con ese firme propósito para que Dios nos diga que ya primeramente lo dijo a mi vida y Él quiere que yo comparta con ustedes lo que Él ha puesto en mi corazón. Pero antes vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él nos bendiga, que Él nos hable de una manera específica. Él conoce la necesidad de cada uno de nosotros, y así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por la oportunidad tan hermosa que nos da de escucharla, a mí principalmente de compartirla, Señor. Yo quiero rogarte que tú bendigas y que no sean palabras mías, sino que sean tus labios, Señor, hablando a través de mí. Necesitamos ese alimento espiritual que proviene de lo alto y que se ha sembrado en una buena tierra para que lleve frutos que glorifique tu nombre, Señor. Ayúdanos a poner por obra estas cosas que vamos a escuchar hoy y que edifique, así como ha edificado mi vida, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues, ¿cuántos tienen hambre? ¿Bien? Pues yo también. La palabra de Dios está rica es rica en libros, y que le guste leer, está rica en cartas. Hay tesoros preciosos, hay perlas preciosas que se esconden, pero que están a la vista de todos. En la Biblia encontramos específicamente una carta inspirada por Dios, dirigida al pueblo de Dios. Fue dirigida y escrita con un firme propósito. Esta carta que le estoy hablando no simplemente era lograr que la escucharan valga la redundancia, los oyentes, y que aceptaran mentalmente la superioridad de Jesús sobre ellos, sino que además Dios había hablado a su pueblo de muchas maneras. Dios había hablado de innumerables formas a su pueblo, pero la gente no crecía, la gente no maduraba. La gente no tomaba la palabra de Dios, la palabra de Jesús, la tomaba de una manera muy superficial. La tomaban de una manera muy light, sin considerar ese valor que tenía, esa gracia que tenía Jesús. La gracia que había sido dada a través de Él, y de la necesidad de esa gracia, de la necesidad de ese perdón, de la necesidad de ese respeto hacia Jesús. Y este pueblo al que se le escribió la carta descuidó. Lo dice a lo largo de esta carta, descuidó su relación con Dios. Dios quería que su pueblo viviera y permaneciera en sus enseñanzas, en la verdad ya escrita de Jesús. Dios quería que se tomara y que tuviesen respeto por Jesús como Hijo de Dios y Salvador del mundo. Por eso, a lo largo del primer capítulo de esta carta, yo voy a empezar a leer a partir del 2, el autor enfatiza por varios pasajes del Antiguo Testamento, enfatiza y remarca la necesidad y el cumplimiento de todas las profecías que fueron dadas en Jesús, presentando la fe de Jesús como superior al judaísmo, superior a la ley y superior a cualquier sistema religioso que había en la época, dándole el lugar a Cristo que el pueblo no le había dado y que en muchas ocasiones el pueblo no le daba. El autor también previene a ese pueblo y nos previene también a nosotros, si aplicamos esta carta a nuestras vidas, esta porción de las Escrituras, nos previene de cosas terribles que pueden sucedernos si no prestamos atención, si descuidamos el Evangelio que nos ha sido dado. Así que esta palabra, luego del testimonio a lo último que yo les voy a contar, que yo se lo contaba también a Katia me decía, es que la palabra es para cada uno de nosotros. La palabra no es para el que está al lado, es para mí, para mi vida.
Y creo que eso es importante tener en cuenta. Voy a leer un párrafo que encontré que me pareció interesante, un párrafo de un teólogo. Él dice, evidentemente que tenemos que estar pendientes y no descuidar el evangelio que se nos fue dado, ya que el conocimiento de Jesucristo es la médula y hueso mismo de toda la Escritura. Evidentemente que no era suficiente, él también dice que no es suficiente con encontrar el camino, ya nosotros estamos en el camino, pero debemos seguir avanzando. No es solo estar en el camino, sino que hay que caminar, hay que andar en él, ¿verdad que sí? Amén. Y Jesucristo es ese camino. Es por ello que la palabra de Dios en esta carta, muy clara, enfatiza esa necesidad. Yo quiero, y yo les estoy hablando, esta carta fue escrita a los hebreos. Hebreos 2, el capítulo 2. Cuando lo tengan me dicen amén. ¿Lo tienen? Hebreos 2. Hebreos 2, capítulo 1. Alguien que se ponga en pie y quiera leerlo en voz fuerte. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído y no sean repetidas. Amén. Es necesario, se debe, se necesita. Hay otras traducciones que dicen que se tiene la obligación, es conveniente, es necesario que con más diligencia, es decir, tanto más, dice el original, mucho más, al extremo, especialmente con más diligencia, debamos prestarle atención, atendamos, es decir, que estemos alertas, que consideremos cuidadosamente, que abramos los ojos, que tengamos en cuenta. Dice otra traducción, dice, prestar cuidadosa atención, entregarse a, seguir a, es decir, que atendamos, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, que hemos escuchado, que hemos percibido, que hemos entendido. No sea que nos deslicemos. Yo entendía, antes de estudiar este pasaje, entendía que el deslizarse, que imagínense que alguien, el suelo está mojado, ¿verdad? Y nosotros pasamos y no nos damos cuenta, vamos caminando rápido, ¿qué hacemos? Nos deslizamos, nos resbalamos y nos caemos, ¿verdad? Yo lo entendía de esa manera. Pero en el original dice la palabra deslicemos, en el griego, yo no hablo griego, yo hablo español y allí, castellano. Griego, en el griego dice pararreo. Eso quiere decir ir a la deriva, extraviarse. Lo que quiere decir es que deslizarse, cuando habla de deslizarse, habla de ir a la deriva, de apartarse, de deslizarse en la fe. Hay otras traducciones que dice ir arrastrado por una corriente. Y si analizamos este ir a la deriva, cuando un barco está en la deriva, ¿qué pasa con ese barco? ¿Va en una dirección correcta? No, va dando tumbos, ¿verdad? Para allá, para acá, sin rumbo fijo. Y posiblemente y seguramente se perderá, ¿o no? Y de eso nos habla este pasaje. Yo he titulado este mensaje, Atiende o te deslizarás. Es un mensaje muy claro, muy sencillo, ya que hay advertencias que en muchas ocasiones no tenemos en cuenta. Hay advertencias que en muchas ocasiones no tenemos en cuenta. Hay avisos que a veces no los tomamos en serio. Hay indicaciones que a veces los pasamos por alto. Hay alarmas que a veces no le prestamos atención. También hay muchas señales en muchas ocasiones a nuestro alrededor que ignoramos y pasamos en muchas ocasiones por alto, y por no prestarle atención a estas señales lamentablemente tenemos problemas. ¿Qué pasa? Ustedes saben déjame ver si lo tengo por aquí, lo que pasa es que no lo puedo pasar, entonces después ya. No he dicho nada, corten, acción. Imagínense una señal de stop.
¿verdad? ¿La tienen en la cabeza? ¿La tienen en la mente? La señal roja. Pues imagínense que nosotros, y en el suelo esté marcado el stop, imagínense que nosotros nos pasemos ese stop y venga un coche. ¿Qué pasa? Un accidente, ¿cierto? ¿Qué pasa si nosotros no respetamos las señales? Podemos tener consecuencias, ¿verdad? Podemos tener un accidente, podemos tener problemas. Y no me refiero solo a las señales de tráfico, sino también al suelo que esté mojado. Por ejemplo, a veces se nos pone un cartelito, cuidado con el suelo, que el suelo está mojado. Y si no prestamos atención, suceden dos cosas. Imagínense que estamos en el centro comercial, está ese anuncio que dice, cuidado que el suelo está mojado, y nos caemos. Uno, nos hacemos daño. Y dos, que creo que puede que este sea el más importante. Te pueden tomar una foto y ponerla en el Face. Yo soy muy malo para las bromas, así que muchos niños, adolescentes y jóvenes, en muchas ocasiones no tienen en cuenta las advertencias de sus padres y se meten en problemas, ¿verdad que sí? A veces también los adultos nos metemos en problemas por no tener en cuenta las señales, por no tener en cuenta los avisos que se nos dicen. Pero yo sé que aquí no pasa, ¿verdad que no? Porque a veces nos fiamos de nuestra experiencia, de nuestra edad, de que somos muy recorridos, y en muchas ocasiones nos estrellamos. Esto pasa en el plano normal, en el plano secular, por decirlo de alguna manera, en el mundo que nos rodea. Pero en el plano espiritual, ¿verdad que a veces como cristianos nos pasa lo mismo? ¿Verdad que en muchas ocasiones o a veces no tomamos en cuenta las advertencias que Dios nos hace? ¿Verdad que a veces no creemos que son tan importantes? A veces pensamos que como Dios no nos conoce muy bien y no está al tanto de la situación, no hay que prestarle atención a las indicaciones que Él nos da. Y es un peligro, ¿verdad? Porque nos podemos estrellar, ¿o no? A veces no tomamos en cuenta lo que hemos oído de Jesús. A veces, no siempre. Y quiero que tengamos en cuenta algo muy importante. Este es el penúltimo mensaje del 2014. Se dice pronto. La semana pasada yo me estaba dando un abrazo con Alex, dándome el feliz año. Y esta semana, imagínense el tiempo cómo pasa de rápido. Yo lo puedo ver con mis hijos. Los hijos están creciendo como churros. Están creciendo y a veces no nos damos cuenta y a veces no tenemos en cuenta que este es el penúltimo mensaje del año. Y lo que pretendo con la ayuda de Dios con este mensaje es que hagamos un stop, hagamos un pare en nuestra vida ahora mismo y pensemos, o sea, fijemos en nuestra mente solamente cuántas advertencias, cuántos avisos, cuántas señales, cuántas indicaciones Dios nos ha dado en este año pasado, en este año que ya va a pasar, 2014. Todavía no, pero en una semanita, un poquito más. ¿Cuántas advertencias y cuántos avisos no nos ha dado Dios en el 2014? ¿Cuántas veces no nos ha hablado Dios? Muchas, ¿verdad? A lo largo de este año. ¿O solo me habló a mí? A todos, ¿verdad? Y yo quiero compartir de una manera muy sencilla, muy corta, el primer punto. Si tenemos en cuenta el pasaje que acabamos de leer de Hebreos, que dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. El primer punto que podemos destacar es que si aquí dice que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, quiere decir que Dios nos ha hablado, ¿o no? Dios nos ha hablado y nos ha advertido de los peligros. Amén. En muchas ocasiones Dios nos ha hablado y nos ha mostrado el camino que debemos escoger.
En muchas ocasiones también Dios nos ha hablado y nos ha dicho cómo reaccionar en un momento de prueba. Dios nos ha dicho también y nos ha hablado de la necesidad de buscarle a lo largo de este 2014. Muchas advertencias, avisos, muchos consejos que no solo el pastor a lo mejor da, que yo les he podido dar o que algunos entre nosotros nos hayamos dado. Y todos con un mismo fin, persiguiendo un mismo objetivo. Y no es más que el que dice al final de este versículo 1, no sea que nos deslicemos, para que no nos deslicemos, para que no vayamos a la deriva, para que no nos perdamos, sino que encontremos el camino, si estamos perdidos. Dios nos ha hablado de múltiples maneras en este 2014. Nos ha dejado su palabra, que está inspirada en Dios, que ha sido, es y será útil en el 2015 si Dios no viene antes, o si no nos cae un avión. Porque su palabra dice que todo pasará y las modas pueden pasar, pero su palabra se mantiene fiel y se mantiene firme. Amén. Es decir, que Dios nos ha hablado de multiforme forma. Nos ha hablado y nos ha hecho ver la realidad que en muchas ocasiones, nuestra realidad espiritual en la que estamos. Nos ha hablado de los diferentes lugares. Nos ha hablado con diferentes personas. Ha utilizado diferentes personas para hablar a nuestras vidas. Nos ha hablado en diferentes horarios. Nos ha hablado en diferentes idiomas. La creación misma nos habla que Dios existe. Amén. Dice la palabra de Dios que los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos dan testimonio de Dios. Dios nos ha hablado a través de su Hijo, Jesús. Con este madero, a través de este madero, que esta cruz que está vacía, nos ha hablado Dios. Nos ha hablado de redención, es decir, de rescate, de nuevas oportunidades en este 2014, que ya casi se nos va. Lo hizo y nos recuerda que Él hizo esa obra para perdonar nuestros pecados, para darnos una hoja en blanco, para darnos una nueva oportunidad. Y lo hizo lo hizo en el 2013 para el 2014 y sigue hablándonos de la misma manera. Jesús, cuando estábamos perdidos, se nos apareció en el camino, se nos reveló y se nos mostró en el 2014. Dios nos ha hablado en todas y cada una de las veces que hemos venido a un culto, un domingo o un jueves. Y Dios nos ha hablado, ¿verdad que sí? ¿O solo me ha hablado a mí? Dios nos ha hablado. Parece algo repetitivo, pero a veces no tenemos en cuenta de que Dios realmente nos ha hablado. Y lamentablemente no podemos voltear nuestra mirada a esta realidad. Dios nos habló. Y como segundo y último punto, yo quiero compartir con ustedes el título de mi mensaje, el mensaje de Dios. Atiende o te deslizará. Dios nos ha hablado, pero es necesario que nosotros atendamos o nos vamos a deslizar. Vamos a andar a la deriva. Debemos atender a lo que hemos oído de Él. Debemos prestarle atención o iremos a la deriva. Hebreos 2:1, vuelvo y lo leo. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Si hacemos una traducción a todo esto, Dios quiere con urgencia que le atendamos a las cosas que Él nos ha dicho en este 2014. Dios quiere con urgencia que en este tiempo que has estado aquí o que estarás aquí, prestes atención a las cosas que oigas, porque hay un peligro inminente. Nos podemos extraviar.
no sea que nos deslicemos, que nos extraviemos, que vayamos a la deriva y nos perdamos. Dios quiere y tiene prisa porque cada uno de nosotros le busquemos. Dios tiene prisa de que cada uno de nosotros le busquemos, sea en la condición en la que estemos. Dios es el único que nos puede dar luz a nuestras vidas. Dios es el único que puede dar luz a tu vida, porque Él es luz y no hay tinieblas en Él. ¿Verdad que eso también lo escuchamos en el 2014? Dios es el único camino, es la única verdad, y en Él tenemos la vida. Jueves tras jueves, como les dije, domingo tras domingo, Dios ha querido que les atendamos, que le prestemos atención. Que le prestemos atención a Él, a todo lo que hemos oído de Él y en su palabra, y que sepamos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Él desea que nosotros firmemente dejemos de centrarnos en nosotros mismos y que realmente tengamos una relación con Él, una relación cercana, una relación estrecha. Y se lo digo por experiencia y soy consciente de eso, que una cosa es tener un conocido, como yo lo tenía, y otra cosa es tener una relación con alguien, hablar con esa persona, escucharle, escuchar sus consejos, hablar con él, darle un abrazo, comer con él, cenar con él. Es muy diferente, ¿verdad que sí? Conscientes de una realidad muy importante, que Él está con nosotros y seguirá con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como dice Mateo 1:23, Emmanuel, Dios con nosotros. Que en este 2014 que ya va acabando y entra un nuevo año, si Dios no viene pronto, que estemos conscientes de esta realidad, de tener una buena y estrecha relación con Él y de que Él va a estar con nosotros todos los días, porque su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Quiere que aún con más diligencia, con más prisa, con más denuedo, atendamos a las cosas que se nos han dicho para que no nos vayamos a la deriva, como el barco. Quiere que vivamos este 2015 conscientes de que debemos prestarle atención a las cosas que nos van a decir. ¿Por qué? Porque hay un peligro de ir a la deriva, de perdernos, pero eso lo ponemos en teoría en muchas ocasiones. Yo quiero que nos vayamos a ejemplos prácticos. Por ejemplo, en la Biblia encontramos un ejemplo muy claro de un par de personas, una pareja, que no prestó atención a los consejos, a las advertencias de Dios. Y eso lo hicieron nuestros primeros padres. Dios les dio unas indicaciones, Dios les dio unas advertencias, Dios les dio unas pautas. Hagan esto, hagan lo otro, pero les dio solo una advertencia. Y les dijo, cuidado, una sola. No sé si saben de quién estoy hablando. Pero les dijo, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Solo una cosa se lo dijo, solo una vez se lo dijo. Le dio una sola indicación. En pocas palabras, hagan lo que quieran, pero una sola cosa, una sola norma, les pongo. Por favor, no coman del fruto del árbol que está en el medio del huerto, porque moriréis. ¿Y qué pasó? Entró el pecado en el mundo y vino un desastre. ¿O no? Y lo mismo pasa en nuestras vidas. Cuando Él nos da una indicación, nosotros desobedecemos, entra el pecado. Y el pecado parece que a veces lo tenemos como algo insignificante.
Por lo menos a mí me enseñaron que habían diferentes tipos de pecados, uno más grave que otro. El matar era un pecado imperdonable, pero el mentir no pasa nada. Y para Dios, ¿hay pecado pequeño o hay pecado grande? El pecado es pecado, ¿verdad? Y el pecado, ¿qué hace en nosotros? Nos separa de Dios, nos aleja de nuestro Creador. Y al alejarnos de nuestro Creador, ¿qué pasa? Estamos a la deriva, como ese barco, sin timón. Pero vemos el otro lado de la moneda, la otra cara. Personas que atendieron a la voz de Dios. Personas que dieron el todo, dieron sus vidas, Pablo, Juan, por el Evangelio. Y a pesar que en muchas ocasiones cayeron, se levantaron porque atendieron y prestaron atención a la voz de Dios, dándoles perdón, consuelo, ánimo, así como pasó con Pedro. Hay una porción de la Escritura que si a mí me hubiese pasado, yo le hubiese dicho: trágame tierra. Dice la palabra de Dios que a la tercera vez que Pedro negó a Jesús, Jesús lo miró. Imagínense esos recuerdos de Pedro. Yo no te voy a negar, yo voy a ir contigo hasta la muerte, yo te acompañaré hasta el final, no te preocupes. ¿Cómo se sentiría Pedro en ese momento? Hecho polvo, como en muchas ocasiones también nosotros nos sentimos cuando caemos. Pero Dios tiene la respuesta. Dios le tendió la mano a Pedro y siguió contando con él. Él se arrepintió y siguió adelante a la obra que el Maestro le había dado. Y es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que con mayor diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Hemos oído que en Él hay perdón, que si cometemos pecado, Él es fiel y justo para perdonar todos y cada uno de nuestros pecados. Pero si no vamos a Él, seguiremos a la deriva, seguiremos deslizándonos en nuestras obras. Nos puede pasar lo mismo que el rey Asa, que ya innumerablemente hemos contado esa historia del rey Asa, que al final de sus días, él comenzó bien su ministerio, su reinado, pero al final de sus días se apoyó más en los médicos que en Dios y murió. Fue a la deriva, porque pensó que a lo mejor Dios no tenía cura para su enfermedad de los pies y se deslizó. Fue a la deriva, cayó. Así como Nabucodonosor se deslizó, fue a la deriva y terminó comiendo la hierba del campo. Es necesario que nosotros miremos, como dice Efesios 5:15, miremos con diligencia realmente a dónde vamos, cómo vamos andando, si en camino de necios o en camino de sabios, como andaba Jesús. A pesar de que el entorno le daba la espalda, a pesar de que su entorno no creía en él, su propia familia los desechó, él seguía adelante. Y en este 2014 Dios nos quiere una vez más animar, casi entrando en el 2015, animar a que no nos deslicemos, a que atendamos las cosas que hemos oído. Hay un testimonio que yo no lo conocía, que, como les decía al principio, cuando yo se lo conté a Katia, de verdad que era para reflexionar. Esta persona, en 1936, mostró sus primeros visiones de ser un buen predicador. Dice la historia que él estaba en el mismo tiempo de Bill Graham. Caminó casi, eran contemporáneos. Leo textualmente la información que tengo. Era un predicador inteligente. Escuchen bien. Era un predicador eficaz. Era un predicador elocuente. Atractivo físicamente.
más dotado que Bill Graham. Era un orador brillante, era persuasivo, era eficaz. En 1946, la Asociación Evangélica en Estados Unidos le dio un premio bastante extraño. Le dio un premio que decía que era el mejor hombre usado por Dios en ese año. Escuchen bien: inteligente, eficaz, elocuente, atractivo físicamente, bien dotado, orador brillante, persuasivo, eficaz. Conocía muy bien la palabra de Dios. De hecho, vino a Europa con Bill Graham, predicaron a grandes multitudes. Dios le dio la oportunidad de hablarle a más de 50.000 personas en una noche. 50.000. ¿Cuántos somos nosotros? 100. Y los que nos ven por internet. Llegamos a 300, supongamos. Pero este hombre llegó a 50.000 personas en un día, compartiendo la palabra de Dios, porque Dios le dio la oportunidad en un canal de televisión, la CBS, una cadena muy importante en Estados Unidos. Predicó a grandes multitudes, hizo rallies de jóvenes y predicó a miles de jóvenes a la vez. Fue un excelente evangelista, decían sus contemporáneos. Hizo un estudio en Princeton. Estuvo también en la Universidad de Yale, se considera una de las mejores universidades de Estados Unidos. Pero en 10 días, estamos hablando de una vida a lo mejor de 17 años, de orar de una manera inteligente, de viajar por todo el mundo, de compartir el Evangelio de Dios. Resulta que en 10 días él leyó un montón de libros de autores ateos. Y en 10 días se los comió todos, se los masticó. Y llegó a una conclusión. En el año 1957, rechazar a Cristo. Y blasfemó de Jesús. De hecho, escribió un libro titulado Despedida a Dios. Adiós a Dios. Pero si era un orador. Pero a través de él se convirtieron miles de personas, por no decir millones. Era de buen testimonio. Pero sigue la historia. Dejó el ministerio con $1.600 en su cartera. Era canadiense, se fue a Canadá otra vez. Él estaba en Estados Unidos, se fue a Canadá. Se metió en política, llegó a ser primer ministro de Canadá. Pero fue diagnosticado tiempo después de Alzheimer. No sabía ni cómo se llamaba ni dónde estaba. Se hacía pipí, caca solo. Dicen sus contemporáneos que tuvo una triste despedida. Rechazó a Cristo después de estar firme en la batalla. Cuentan sus familiares que antes de morir dijo una frase que nos debe hacer reflexionar también a cada uno de nosotros. ¿Cómo extraño a Jesús? ¿Cómo extraño a Jesús? Estoy hablando de Charles Templeton. No atendió diligentemente las cosas que había oído de Dios y se deslizó. Fue a la deriva. Yo puedo dar testimonio de que si no prestamos atención a las cosas que hemos oído, iremos a la deriva, nos deslizaremos. Porque en un momento de mi vida, comenzando, y eso puede dar testimonio el pastor, y muchos de ustedes que estaban, cuando supuestamente yo estaba creciendo como la espuma, me sabía solo 2 versículos de la Biblia y pensaba que era el guay del barrio, el guay de Fabelo. Pensaba que no necesitaba más. Pensaba que con los 2 versículos que me sabía, orando de rodillas a Dios, era suficiente.
Y solo bastó 5 minutos. No bastaron 10 días. Bastó solo 5 minutos para estar a la deriva. Y les digo, no es fácil estar a la deriva. No es fácil saber y conocer que Dios es un Dios poderoso, que puede transformar las vidas. Recordar todos esos consejos y todos esos avisos que Dios me había dado 5 minutos antes. Pero yo no atendí a esa voz. Y fui a la deriva. Casi 2 meses, mi vida hecha polvo, destrozada por completo. Y no sabía cómo levantarme. No sabía. Yo en mi ignorancia oraba y le pedía a Dios que me ayudara. Y me seguía hablando. Pero yo seguía a la deriva. Y yo como pastor, como amigo, como desconocido que a lo mejor no tenemos mucho trato, yo sí quiero animarles a cada uno de ustedes, por mi propia experiencia, que atendamos a las cosas que hemos oído y hemos escuchado de Jesús. No sea que nos deslicemos, no sea que vayamos a la deriva. Y les digo, es un milagro de Dios que yo esté aquí en pie. Es un milagro. Dios utilizó a mi esposa, Dios utilizó a otra persona que en ese momento fueron de testimonio. Y Dios tocó la puerta de mi corazón. Y por un milagro y por su misericordia yo estoy en pie. Cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados, cuando estaba en esas noches que no podía dormir, atormentado, culpabilizado por lo que había hecho, por el error que había cometido, por formar parte de una división de una iglesia, Dios me rescató. A veces es muy complicado aprender de los errores de otros, porque como seres humanos somos así. No nos gusta aprender por cabeza de otro. Pero yo, si tuviese ese poder de convencimiento o esa persuasión que a lo mejor tenía este gran orador o que tenía mi maestro Jesús, y decirle y animarle a que lo que queda del 2014, lo que queda de tarde, lo que queda de mañana, por favor, diligentemente atiendan a las cosas que se han oído, que ustedes han oído de Jesús. Yo entendí después de muchos golpes que Jesús era el único camino, es el único camino, es la verdad y la vida. No hay otro. No hay otro. El dinero no te va a llevar a la vida. Un buen trabajo tampoco. Una buena esposa tampoco. Buenos hijos tampoco. Un buen pastor tampoco. Una buena casa tampoco. Solo Jesús es el único camino, es la única verdad y es el único que nos puede dar la vida. No hay otro. Yo con eso termino, siendo conscientes de que nosotros estamos en guerra, estamos en dificultades, estamos en problemas, somos tentados a tirar la toalla, a no prestarle atención a las advertencias. Tengamos en cuenta que Dios nos ha hablado de multiformes formas este año y quiere que le sigamos atendiendo a las cosas que nos ha dicho.
no sea que vayamos a la deriva, que nos deslicemos. Dígame. Pastor, una pregunta sobre el orador que nos habló. Cuando él dijo, ¿cómo extraño a Dios? Él buscó al final de su vida, él buscó de Dios y le pidió perdón. Eso no lo sabemos, porque no se nos cuenta la historia. Eso es la información que tenemos. No sabemos si él buscó a Jesús o no, si él se arrepintió o no. Al decir estas palabras, se debió de sentir. Lo que sí sabemos es que es una triste realidad que nos puede pasar a cada uno de nosotros. Que no importa el tiempo que vengamos, que estemos viniendo a la iglesia, no importa los versículos que nos sepamos, no importa cuánta gente se conviertan con nuestro ministerio. Lo importante de la historia es que si no prestamos atención a las cosas que hemos oído, nos deslizaremos, iremos a la deriva. Así que yo quiero que nos pongamos en pie y que oremos a Dios y que le pidamos que nos ayude en el resto del 2014 que tenemos. A partir de hoy, ponernos firmes en realmente atender, en realmente preocuparnos por las cosas de arriba y no de las de la tierra. Vamos a cerrar nuestros ojos. Yo quiero que 2 o 3 estén orando, pidiéndole a Dios que nos ayude a mantenernos firmes en el llamado que Él nos ha hecho. Porque dice la palabra de Dios, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, así, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Padre, yo quiero rogarte en esta mañana que nos ayudes a no volver atrás, a tener en cuenta las señales, a tener en cuenta las advertencias que nos has dicho a lo largo de este 2014. Todos los días, Dios. Ayúdanos a ser conscientes de que tú estás con nosotros, de que tú nos oyes y que quieres que nosotros no andemos a la deriva, sino que quieres que nosotros caminemos contigo en ese camino único que nos lleva a la vida eterna. Ayúdanos a no descuidarnos, Dios, a poner la mano en el arado y no mirar atrás, sino a extendernos hacia adelante, Padre. Perdónanos porque a veces te hemos dado la espalda. Hasta el día de hoy, en muchas ocasiones, no hemos creído en ti. A veces nos hemos apoyado en nuestra prudencia, pero el tiempo es corto, Dios. Ayúdanos a perseverar en ti, a atenderte, porque si no, nos deslizaremos, Dios.